Welcome to class, everybody. Tonight, we're going to be discussing the past simple, one of the 12 verb tenses in the English language. All right, so let's discuss real quick what the past simple is and when we use it. Vamos a discutir cuándo se utiliza el pasado simple, para qué se utiliza en el inglés. Es muy importante, muy importante. Entonces veamos acá. Lo que dice aquí abajito. Dice que esta conjugación la empleamos para referirnos a acciones que se cumplieron en algún momento del pasado. Example. Yo miré televisión. Yo miré televisión. Nosotros en español hacemos algo bien curioso, ¿verdad? Lo que hacemos es que le ponemos una vocal con tilde al final para convertir al verbo en pasado. En este caso, el verbo mirar. Yo miré. ¿Okay? También, si yo lo conjugara con el sujeto tú, entonces yo habría puesto tú miraste y cambiaría esto. Si pusiéramos como sujeto a nosotros, entonces sería miramos y cambiaría a amos la terminación, ¿verdad? Y si fueran ellos, entonces aquí pondríamos miraron y la terminación cambiaría a aron, ¿ok? En inglés es un poco más sencillo que eso y vamos a ver a continuación cómo se escribe esa oración en inglés. So, in English we read, I watched television. I watched television. So, what we have done right here is we have added ed to the verb watch to transform the verb into past simple. And guess what? It doesn't matter what subject we use. No importa cuál sea el sujeto que utilicemos. Puede ser el sujeto he, siempre va a ser la misma terminación. He watched television. Si tuviéramos al sujeto they watched television. Si fuera el sujeto you watched television. No importa cuál sea el sujeto, la terminación del verbo no cambia, a diferencia del español. ¿Okay? Lo que sí es de que en el inglés existen dos categorías principales de verbos y son los verbos regulares y los verbos irregulares. En el primer ejemplo, nosotros utilizamos el verbo watch y ese sería un verbo regular. Pero en el segundo ejemplo, el que viene a continuación, estamos utilizando un verbo irregular. Yo comí un sándwich, en inglés se convierte en I ate a sandwich. Ate es el pasado del verbo eat. Pero como es un verbo irregular, no le vamos a poner ed, eated. No, eso estaría incorrecto, ¿verdad? Tenemos que conocer entonces la forma pasada simple de ese verbo irregular. ¿Okay? Entonces, vamos a ver a continuación lo siguiente. En todas las conjugaciones del inglés existen tres formas principales. La forma afirmativa, affirmative, negativa, negative, e interrogativa, interrogative. Siempre hay estas tres formas principales. Ahora, enfoquémonos un momento en la forma afirmativa del pasado simple. ¿Okay? Aquí es donde vemos que existen dos categorías principales de verbos. Verbos que son regulares, regular verbs, the ones you see on your left, y los que son irregulares, irregular verbs, the ones that you see on your right. Para transformar a los verbos regulares en pasado afirmativo, lo único que tenemos que hacer es agregarle el ed. Por ejemplo, watch, dijimos que era watched. Wash, washed. Play, played. Cook, cooked. Y cuando vemos verbos que terminan ya con una E, ya tienen una E al final, no vamos a agregar una extra E. No, eso estaría incorrecto. En este caso, solamente agregamos la D. Liked, decided, baked.
Y cuando tengamos a verbos regulares que terminen con una consonante precediendo a una Y, entonces lo que haremos es eliminar la Y y sustituirla con una I antes de agregar el ed. Studied, cried. Y cuando veamos verbos que tienen un sonido fuerte al final y que a la vez terminen con una vocal y una consonante, entonces lo que se hace antes de agregarles el ed es doblar esa última consonante. Así que en el caso del verbo stop, en pasado sería stopped. Clap, aplaudir. Clapped. Submit, entregar. Submitted. Ok. Así que si yo quiero decir en inglés, yo miré, I watched. Yo lavé, I washed. Yo jugué, I played. Yo cociné, I cooked. Me gustó, I liked. Decidí, I decided. Horneé, I baked. Estudié, I studied. Lloré, I cried. Me detuve, I stopped. Aplaudí, I clapped. Entregué, I submitted. Ahora, los verbos que tenemos del lado derecho son verbos irregulares. Así que estos verbos van a cambiar, algunos de ellos, su escritura a la hora de convertirlos en pasado. Así que si yo quisiera decir yo vi, yo pondría I saw. Noten cómo ha cambiado la escritura del verbo see a saw. Yo hice, I made. I made. Yo fui a un lugar, aquí cambia por completo la escritura. I went. Yo conduje, I drove. Yo comí, I ate. Yo bebí, I drank. Yo di o yo regalé algo, I gave. Yo compré, I bought. Esta G no se pronuncia, es una G muda. Yo escribí, I wrote. Y hay otros verbos irregulares que no cambian. No se les agrega ed, ¿verdad? Pero no cambian. Entonces, example, I cut, yo corté. I put, yo puse. I hit, yo pegué. Right? So, ahí vemos nosotros la diferencia entre los verbos que son regulares y los que son irregulares. No existe una regla en particular que nos indique cómo identificar a los que son regulares y los que son irregulares. Aquí lo único que podemos hacer es estudiarlos, irnos familiarizando con ellos, ir investigando cuáles verbos son regulares y cuáles son irregulares y tratar de memorizarnos esas listas para poder ir reconociéndolos a la hora de escribirlos, ¿ok? O de pronunciarlos. Ahora, esto aplica solamente para la forma afirmativa del pasado simple. Cuando llegamos a la forma negativa, sucede algo distinto. En vez de decir yo no, nosotros decimos en inglés I didn't. Así que el didn't está jugando el papel de no en pasado. Mientras que el verbo no se modifica, se mantiene en forma presente. Si yo digo I didn't watch, eso significa yo no miré. I didn't watch TV yesterday. Yo no miré televisión ayer, right? I didn't wash.
yo no lavé. I didn't play, yo no jugué. I didn't cook, yo no cociné. I didn't like, no me gustó. I didn't decide, yo no decidí. I didn't bake, yo no horneé. I didn't study, yo no estudié. I didn't cry, yo no lloré. I didn't stop, no me detuve. I didn't clap, yo no aplaudí. I didn't submit, yo no entregué. Y recordemos que este sujeto que tenemos ahí puede ser you, they, he, she, it. No importa cuál sea el sujeto, esta estructura no cambiará, ¿okay? A diferencia de cómo sucede en el español, ¿okay? Y además, esta misma estructura funciona también con los verbos irregulares. Es decir, el verbo irregular en forma negativa no va a cambiar. So, yo quiero decir en inglés, yo no vi, I didn't see. Yo no hice, I didn't make. Yo no fui, I didn't go. Yo no conduje, I didn't drive. Yo no comí, I didn't eat. Yo no bebí, I didn't drink. Yo no di o yo no regalé, I didn't give. Yo no compré, I didn't buy. Yo no escribí, I didn't write. Yo no corté, I didn't cut. Yo no puse, I didn't put. Yo no golpeé, I didn't hit. Noten entonces de que el verbo, aunque sea regular, no cambia. No cambia ni con los irregulares ni con los regulares, solamente cuando lo tenemos en la forma afirmativa. Solamente en la forma afirmativa. Ya en la negativa no. ¿Y qué pasa entonces cuando llegamos a la forma interrogativa? Es decir, cuando queremos hacer preguntas. Entonces sucede algo similar. El verbo no cambia. Pero sí utilizamos la palabra did para iniciar nuestra pregunta. Colocamos did antes de nuestro sujeto. Así que yo puedo decir, did I watch? Yo vi, yo miré. Did you wash? ¿Lavaste? Did he play? ¿Jugó? Did she cook? ¿Ella cocinó? Did they like? ¿Les gustó? Did you decide? ¿Decidiste? Did I bake? ¿Horneé? Did you study? ¿Estudiaste? Did they cry? ¿Lloraron? Did he stop? ¿Se detuvo? Did she clap? ¿Aplaudió ella? Did you submit? ¿Entregaste? Did you submit your homework, for example, right? Entonces vemos ahí la estructura del pasado simple en las formas afirmativa, negativa e interrogativa. Solamente es en la forma afirmativa cuando vemos que los verbos se deben de modificar, ¿ok? Ahora, cuando nosotros queremos dar una respuesta corta o la pregunta lo amerita que sea una respuesta corta, entonces estas son nuestras dos formas de responder. For example, if somebody asked, "Did you work yesterday?" You can respond, "Yes, I did," or "No, I didn't." Or if somebody asked you, "Did you and John study last night?" "Yes, we did," or "No, we didn't." "Did they eat this morning?" "Yes, they did." "No, they didn't." "Did I say something wrong?" "Yes, you did." "No, you didn't." "Did Eric go to the beach?" "Yes, he did." "No, he didn't." "Did Anna wash her car?" "Yes, she did." "No, she didn't." "Did it rain last week?" "Yes, it did." "No, it didn't." Y así es como nosotros respondemos con una respuesta breve, una respuesta corta.
No hace falta decir el verbo en este tipo de respuestas. Por ejemplo, si me dicen, did you work yesterday? No voy a decir, yes, I did work. No se dice work. Solamente yes, I did. Tampoco se dice, no, I didn't work. No, solamente no, I didn't. Eso es lo que llamamos nosotros short answers, respuestas cortas. Ahora, ¿qué tal si las preguntas requieren una respuesta larga? Entonces nosotros vamos a responder con oraciones afirmativas. Example. What did you do yesterday? Aquí el verbo es do. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Well, I went to the movies. Yo fui al cine, fui a ver películas. Where did you buy your phone? ¿Dónde compraste tu teléfono? Well, I bought it on eBay. Lo compré en eBay. When did you arrive? ¿Cuándo llegaste? I arrived last week. Yo llegué la semana pasada. Why did you call me? ¿Por qué me llamaste? I called you because I needed your help. Te llamé porque yo necesitaba tu ayuda. How did you get here? ¿Cómo llegaste aquí? Well, I drove my new car. Conduje mi nuevo carro. Entonces, esto es lo que nosotros utilizamos para hablar acerca del pasado. Este es el past simple. Acciones que ya se cumplieron en algún punto determinado del pasado. Más adelante vamos a ver el pasado con el verbo to be, ¿verdad? Cuando utilizamos la palabra was o were, las versiones del verbo to be solamente que en pasado.